Tiene la palabra el diputado José Antonio Sosa. Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Por supuesto que participo del acompañamiento de este proyecto tan importante que tiene que ver con darle un espacio, consolidarle un lugar llamado Casa de la Memoria, y que apunta sobre todo al ejercicio de la memoria colectiva, como acá se ha dicho y se ha analizado en cuanto a la fundamentación del proyecto. Yo digo que esta memoria colectiva tiene que ser integral, no selectiva, porque vamos a cometer yerros. No vamos a tener un abordaje completo de lo que ha pasado, no solo en Catamarca, sino en la Argentina, en lo que el diputado Isauro Molina denominó la década infame, más infame que la anterior. Y digo esto porque también lo marcaba el diputado Luna. Alfonsín ha sido un baluarte en el proceso de reapertura democrática de la consolidación de los derechos humanos. Quizás es uno de los grandes reconocimientos que él tiene de la sociedad argentina. No empezó con Néstor Kirchner, y no quiero entrar en polémicas. Lo que hay que poner es quizás el oído a la otra campana. No inició con el gobierno de Néstor Kirchner cuando baja la foto de los dictadores. Empezó con Alfonsín. Lo dijo en su campaña electoral. Cumplió apenas asumió. Asumió el 10 de diciembre, el 15 de ese mismo mes, o sea, 5 días posteriores, saca el decreto en donde somete a juicio a las juntas militares, a los cabecillas de las juntas militares, donde era fuerte todavía el partido militar. No era tan débil como cuando otros empezaron a hablar, estaban muy fuertes. Y lo demostraron en esa transición democrática con las azonadas militares que tuvo el gobierno de Alfonsín. Ha sido Alfonsín el que además ha creado y ha llevado adelante, inmediatamente asumió la conformación de la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas. La CONADE, que fue la base sobre la cual se llevó adelante el juicio a la Junta. Jamás hemos dicho, y lo escucho en un discurso repitente de un diputado de la oposición, sobre la suerte del negacionismo en Catamarca. Nosotros no hemos negado nada. Hemos sido parte de esa Argentina que ha sufrido las consecuencias del terrorismo de Estado. Pero también pongamos las cosas en su lugar, y lo decía el diputado Luna con mucho acierto. Se mencionaba acá lo de Capilla del Rosario. Capilla del Rosario ocurrió en la época que gobernaba el doctor Hugo Motta. Cuando se matan a esos 16 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo, que si no me equivoco era la compañía del Monte Ramón Rosa Jiménez, que operaba en Acheral, en la zona de Tucumán, los hacen las fuerzas del 17 aerotransportado, lo hace la policía de Hugo Motta.
un gobierno constitucional. Entonces creo que no acuso de nada, solo hago una descripción de la realidad para evitar la tentación de la memoria selectiva en esto que ha sido una tragedia para todos. Fue una tragedia total y absoluta y no nos podemos recuperar, por eso volvemos siempre. Y en la Argentina pasó lo mismo. O nos olvidamos lo que ha significado la AAA, que ha matado a sus propios compañeros peronistas. Rodolfo Ortega Peña, por nombrar uno. O nos olvidamos del asesinato de Rucci. Acababa de ganar Perón 62% a la fórmula nuestra, la de Balbín. 62%. A los 2 días Montonero lo mata Rucci. El brazo sindical del general que venía a democratizar la Argentina. Seiscientos y tantos muertos, no sé si lo dije. Se cargó la AAA de José López Rega, ministro de Bienestar Social. Yo no quiero hacer juicios equivocados, pero ustedes corríjanme y pido disculpas si me equivoco. Duilio Brunello, que homenajeaban hace unos meses, el propio gobernador de la provincia, no era parte del equipo de López Rega. Si tengo un error en la apreciación, díganmelo. Fue una tragedia lo que pasó en la Argentina. Debemos entenderlos de esa manera. Hay que empezar a curar la herida. La grieta que hoy tanto nos divide en el campo de la política, al menos podemos decir cuando trasladamos la mirada a lo que ha pasado en la Argentina del 70, allá se saldaban las diferencias a los tiros y con los muertos en la calle, con la persecución, con los centros clandestinos de detención, con la tortura. Entonces, esto es lo que digo. A Mujica, al padre Mujica, que hace unos meses se cumplió un aniversario, no sé si el 47 de su muerte. Ese cura extraordinario, trabajador, vinculado a los curas tercermundistas, que entendían que la palabra de Dios no se predicaba, se la practicaba. Ese cura trabajaba en el Ministerio de Bienestar Social, cuando había asumido Cámpora. Lo mató la AAA como un peso a la salida de una misa. Era peronista de Perón. Y lo mataba el peronismo reaccionario de derecha de Perón. Fue una tragedia. Y ni hablar de los oscuros días de la dictadura militar, ni hablar. Las fuerzas políticas y populares, y termino con una última referencia, Montonero, que era la conducción estratégica de lo que fue la tendencia revolucionaria en la Argentina, donde estaban otras organizaciones, como FARC, FAP y demás. Montonero era la conducción estratégica. Cuando el 1 de mayo los echa Perón, porque insultaban a Isabelita, que después nos gobernó, a los días, no me acuerdo en este momento cuál ha sido el hecho que cometieron, pero deciden tomar la decisión de pasar a la clandestinidad. Y vuelve la violencia política, o continúa la violencia política. En un gobierno democrático nunca lo pueden explicar. Entren a YouTube, véanlo los más jóvenes para que veamos la Argentina que vivimos. Ahí lo vamos a ver a Mario Eduardo Firmenich pedir disculpas y entender que fue un error estratégico pasar la clandestinidad en el gobierno democrático. ¿Saben cuándo lo hizo?
al mes siguiente de que los indultó otro gobierno peronista, el de Carlos Saúl Menem, a él y a las juntas militares, y a los que habían atentado también en el alzamiento cara pintada contra Raúl Alfonsín. Fue una tragedia. Por favor, entendámoslo de esta manera. Y veamos hacia adelante cómo las fuerzas políticas y populares en esta Argentina, con todos los debes que tenemos, de empezar a saldar ese pasado, si no vamos a volver siempre. Y para saldar ese pasado, la autocrítica que reclamaba el diputado Molina tiene que ser una autocrítica real, sincera, profunda, pero integral de todos. Los actores políticos, las fuerzas militares, la sociedad civil también. No es verdad que había que mirar para otro lado, sabían lo que estaban pasando, querían mirar para otro lado. En definitiva, celebro que se generen estos espacios. Celebro que podamos tener estos ámbitos de debate. Esta Casa de la Memoria, después que aprobemos este proyecto y seguramente en lo que podamos ir de distintas expresiones, a decir lo que pensamos de un periodo que simplemente hay que analizarlo para que no vuelva a suceder, ni en Catamarca ni en la Argentina. Muchas gracias, señora presidenta.